Muy buen día. Hoy vamos a averiguar cómo evaluar una función, cómo darle esos valores numéricos a la función y cómo solucionar de esas expresiones grandes. Entonces vamos a empezar. Tomemos una función cualquiera. Vamos a decir, por ejemplo, f de x igual a una sencilla, 3x al cuadrado. Hasta ahí, fácil. Y nos dicen que averiguemos cuánto es f de 2. Entonces, miren la función acá. Esta f de x es igual a 3x al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Si se fijan, acá hay un 2 en lugar de una x. Eso es lo mismo que vamos a hacer en esta parte. Donde está la x, ponemos un 2. Así, esta función nos queda 3, 2 al cuadrado. Y ahí sí solucionamos. ¿Cómo solucionamos? Usando PEMDAS. ¿Qué es eso? Paréntesis, exponentes, multiplicaciones, divisiones, adiciones y sustracciones. Eso es lo que se llama jerarquía de las operaciones. Nosotros las colocamos de una forma y desarrollamos en ese orden. ¿Por qué? Para evitar ambigüedades, porque si nosotros no tuviéramos esa jerarquía, no sabríamos si 3 por 2, no sabríamos resolver 3 por 2 más, no, así no. No podríamos resolver 2 más 3 por 5. Algunos harían la suma, después la multiplicación, otros la multiplicación, después la suma. Entonces tendríamos muchas opciones para un mismo problema. Entonces, como no nos gusta eso, lo que hacemos es poner una jerarquía para que todos sepamos en qué orden resolver. Primero multiplicaciones y después sumas. Entonces, vamos con nuestro ejemplo. Entonces, esto dice 3 por... ¿Hay paréntesis? Sí. ¿Qué es lo que hay por dentro de paréntesis? Solo hay un 2, así que no tenemos problema. Hay un exponente y hay una multiplicación. Entonces, primero resolvemos el exponente. Miren que está primero que la multiplicación. El exponente 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. Y ahora sí resolvemos la multiplicación. Y eso nos da 12. Ahora, si tuviéramos una función más grande, digamos que ahora f de x sea igual a x al cuadrado más 2x menos 5. Entonces, y nos dicen, calcule f de 10. Entonces f de 10, ¿qué es? Cogemos las x, borramos las x, y donde había x ponemos un 10. 10, 10. Y ahora sí, resolvemos. Primero, paréntesis. No hay paréntesis. Entonces siguen exponentes. Exponentes, entonces solo tenemos uno. Este de acá. Ese exponente se convierte, hace que este 10 se convierta en un 100. Más 2 por 10 menos 5. ¿Qué sigue después? Multiplicaciones. La única multiplicación es esta. Entonces 100 más 2 por 10, 20 menos 5. Ahora adiciones. Entonces tenemos esta de acá. 100 más 20. Ay, perdón. 100 más 20, 120 menos 5. Y ahora le restamos 5, 115. Ahora, no es necesario que hagamos, estas operaciones tienen unas equivalencias. Siempre debemos hacer primero
los paréntesis. Después, los exponentes. Las multiplicaciones y divisiones las podemos hacer de tercero intercaladas, pero teniendo cuidado de hacerlas en el orden que van apareciendo. Es decir, si a mí me dicen 3 por 5 dividido 8, hacerlo en este orden. ¿Listo? Siempre tratar de hacerlo en este orden para evitar errores. Ya con el tiempo uno va teniendo más práctica, ya puede saltarse pasos o hacer varias cosas a la vez. Pero iniciando, lo mejor es que se vayan haciendo paso a paso, así como van apareciendo. Y las adiciones y sustracciones en último lugar. También se pueden hacer en desorden, pero para evitar errores, mejor hagámoslas despacio. ¿Vale? Entonces vamos con otro ejemplo de cómo evaluar funciones. Entonces tomemos una función f de x igual a 10x a la 3 menos 5 sobre x más coseno de x. Entonces, como dijimos que lo hacíamos, vamos a calcular f de 2. Entonces, 10, hay una x, cambiamos por un 2 al cubo. Menos 5 sobre, hay una x, la cambiamos por un 2. Más coseno de, hay una x, lo cambiamos por un 2. Y esto es igual a 10 por 2 al cubo, 8. Menos 5 medios más coseno de 2. Entonces vamos a la calculadora y le preguntamos cuánto es coseno de 2. Coseno de 2. Dice que es 0.99. Entonces esto es igual a 10 por 8, 80. Menos 5 medios es 2.5 más 0,99. Esto será igual a 80 menos 2.5 nos da 77.5 más 0.99. Entonces eso nos queda 78.49. Entonces, si bien ya podemos hacer varias cosas a la vez, pero paso a paso. Siempre siendo conscientes de que hay un orden. Paréntesis, exponentes, multiplicaciones con divisiones, adiciones con sustracciones. ¿Listo? En orden. Hagamos otro. F de x igual a x menos 2 al cuadrado más 3x menos 5x cuadrado. Y ahora hacemos f de 3. Entonces esto es igual, abrimos. Vamos a copiar la función que está arriba, exactamente igual, pero cuando haya una x, ponemos el 3. X, 3 menos 2 al cuadrado más 3 por 3 menos 5 por 3 al cuadrado. Bien, paso a paso. Entonces arranquemos. Miren, tenemos un paréntesis con una operación adentro. Entonces solucionamos primero esa operación. 3 menos 2, 1 al cuadrado más. Ahora tenemos una multiplicación. La multiplicación está por encima de la suma, de la adición. Entonces la podemos solucionar. 3 por 3, 9. Menos 5 por 3. Pero hay un exponente. Como hay un exponente, entonces primero solucionamos el exponente. 5 por 9. Igual a. Acá tenemos un exponente, lo solucionamos. 1 al cuadrado, 1. Más 9. Menos 5 por 9, 45.
Y esto quedará igual a 1 más 9, 10, menos 45, menos 35. Y así evaluamos funciones. Entonces, las escribimos tal cual, pero donde diga x, cambiamos por lo que vayamos a hacer. Incluso, ese método es muy útil no solo para esto, sino también cuando estamos haciendo composición. Entonces nos dicen f de x es igual a x cuadrado menos 1. Y nos dicen que g de x es igual a 2x al cubo menos 3x. Y nos dicen halle f compuesto g de x. ¿Qué es f compuesto g de x? F de g de x. Pero entonces, ¿qué era lo que nosotros hacíamos para evaluar f? Para evaluar f, lo que hacíamos era donde está la x, ponemos lo que diga el paréntesis. Entonces, acá nos quedará g de x al cuadrado menos 1. Y ya podemos reemplazar. Entonces, ¿quién es g de x? Esto de acá. Entonces nos queda 2x al cubo menos 3x al cuadrado menos 1. Y empezamos a solucionar. Entonces, 4x a la 6 menos 2 por 3, 6 por 2, 12, x a la 4 menos, 9x al cuadrado menos 1. Y ya ahora sí nos pueden decir, bueno, ¿y cuánto será f compuesto g de 1? Entonces esto quedará igual a 4 por 1 a la 6 menos 12 por 1 a la 4 más 9 por 1 al cuadrado menos 1. Y esto quedará igual a... Entonces, primero exponentes. ¿Recuerden? Entonces, 4 por 1 menos 12 por 1 más 9 por 1 menos 1. Y esto será igual a 4 menos 12 más 9 menos 1. 4 por 1, 4. 12 por 1, 12. 9 por 1, 9. Y el 1 que estaba sobrando. Y ahora sí, operamos eso. 4 menos 12, menos 8, más 9, menos 1. Y operamos esto. Menos 8 más 9, entonces 1, menos 1. Y operamos esto. Entonces 0. Esa es la forma en la que lo vamos haciendo. Paso a paso. Con el tiempo, pues ya uno puede hacer cosas más osadas. Como por ejemplo, 4 más 9, 13, menos 12 y 1, 13, igual 0. Mucho más rápido, pero con el tiempo. No se afanen por hacer las cosas bien. Incluso cuando les pongan un examen, si ustedes quieren saber cuánto, si tienen afán, es preferible entregar un punto bien hecho a todos los puntos mal hechos. Entonces, paso a paso. Listo, muchachos. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta, suscribirse y compartirlo. Si nos merecemos un dislike, entonces díganos por favor en los comentarios por qué nos lo merecemos. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.